Recientemente un lector de Así Prensa de México me preguntaba sobre qué es lo que deberían buscar los católicos con la reforma y con todo el debate que se ha armado en torno a la reforma del artículo 24 de la Constitución mexicana. Respondo esta pregunta porque es valiosa para todos los latinoamericanos y obviamente para los hispanos en Estados Unidos y en cualquier otra parte, porque tiene que ver con la comprensión de un tema que considero fundamental y en el que insisto constantemente, que es el tema de la libertad religiosa. ¿Qué significa libertad religiosa? Y obviamente, una vez más, quiero insistir que la libertad religiosa es algo muy distinto a la libertad de cultos. ¿Qué cosa sucede con el artículo 24 de la Constitución mexicana? Originalmente, este artículo básicamente establecía la, entre comillas, libertad de culto, es decir, que la Iglesia Católica podía celebrar sus ceremonias, o cualquier religión podría celebrar sus ceremonias dentro de sus templos, pero por otro lado rechazaba completamente cualquier otra cosa, ¿no? Y en consecuencia rechazaba completamente que la iglesia pudiera vivir públicamente. Los sacerdotes, por ejemplo, no podían utilizar ropas de clérigos. En México estaba prohibido bajo pena de multa y de arresto, de prisión. Los obispos no podían pronunciarse en nada. La Iglesia Católica o ninguna otra iglesia podía ser reconocida legalmente como institución. La Iglesia Católica no podía poseer bienes, no podía tener escuelas, no podía tener medios de comunicación, ni periódicos, ni nada. Y en consecuencia, era básicamente una ley decimonónica, que significa del siglo XIX, masónica, anticlerical, ridícula. Vista su total ridiculez histórica, el artículo 24 fue a medias modificado en el pasado, hace ya unos un par de décadas, diría yo, más o menos. Esto permitió que México, por ejemplo, estableciera relaciones con la Santa Sede, cosa que en el pasado este artículo prohibía. Pero el problema del artículo 24 de la Constitución es que para satisfacer a los masónicos y anticlericales en el momento de su reforma, el artículo se dejó suficientemente vago como para seguir siendo un verdadero recorte de la libertad religiosa, que dicho sea de paso, es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, los obispos católicos han estado presionando, solicitando, junto con otras fuerzas no católicas, pero sí progresistas, modernas, contemporáneas, que entienden que este es el siglo XXI y que el anticlericalismo masónico es una antigüedad, es totalmente anticuado y anacrónico, y quieren que se defina claramente el derecho a la libertad religiosa de todos, de cualquier institución, y en consecuencia la iglesia pueda poseer medios de comunicación, pueda poseer una radio, pueda poseer un periódico, los obispos no estén amenazados con ser enjuiciados como sucede en cada campaña electoral, cada vez que la iglesia, cada vez que un obispo señala, no, los católicos no pueden votar por el aborto, no pueden votar, es decir, simplemente enseñan la doctrina católica, sin decir voten por este candidato o voten por este otro, pero cuando la iglesia presenta estas cosas, los obispos presentan estas cosas, reciben un juicio presentado ante la Procuraduría General de la República. Y los obispos tienen que estarse defendiendo de un juicio cada vez que enseñan la doctrina católica, ¿no? Entonces resulta verdaderamente ridículo. Y esto recorta la libertad religiosa. Y resulta que el paso de progreso que se quiere dar en México, para poner a México a la altura de las democracias del siglo XXI, quiere revertirse en muchos países. O sea, tenemos países en Argentina, en Chile, etcétera, en Colombia, por ejemplo,
donde existen fuerzas, especialmente las fuerzas abortistas, feministas, etcétera, que quieren recortarle a la iglesia esos derechos y reproducir el modelo decimonónico mexicano, mientras México trata de salir de ese modelo. Y como los obispos son los principales promotores de esta reforma por razones de justicia, de derechos de los católicos, resulta que nuestros hermanos evangélicos en México, que tienen una marcada fobia anticatólica, se oponen a la reforma del artículo 24 simplemente porque los obispos la apoyan, creyendo y diciendo y mintiendo o alucinando, porque no necesariamente están mintiendo, pero sí están alucinando, que la Iglesia Católica quiere tomar el control político del país, cosa que de ninguna manera va a pasar y a los obispos no les interesa. México es un país con una complejidad enorme. La Iglesia tiene una cantidad enorme de desafíos. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica quiere gobernar México? Por Dios santo, habría que estar mal de la cabeza. Los obispos lo que quieren es que el país se ponga al día en términos de derechos de libertad religiosa. Entonces, en el Perú, por ejemplo, hace algunos años, cuando se estaba considerando una modificación a la Constitución al final de la época del gobierno del presidente Fujimori, los evangélicos presionaron para que la Constitución peruana desconociera lo que actualmente reconoce, que es que la Iglesia Católica ha cumplido un papel histórico en la constitución de la nacionalidad. Y es verdad, pues, ¿qué van a hacer? Es verdad, en la historia no fueron evangélicos los que constituyeron, jugaron un papel histórico en la constitución de la nación. Es como si los católicos se quejaran de que la constitución rusa reconociera en la Iglesia Ortodoxa un papel histórico en la constitución de la identidad rusa. Así fue. Rus de los cristianos fue ortodoxa prácticamente desde sus inicios. Entonces, desconocer ese hecho es desconocer la historia. Y yo recuerdo, porque estuve presente en una reunión donde participaron un número importantísimo de evangélicos peruanos, donde una autoridad evangélica les dijo, cuidado, que su crítica y su oposición al catolicismo no les lleve a buscar un Estado totalmente secular, porque un Estado que desconoce la presencia cristiana, aunque esta presencia cristiana sea la presencia católica, termina afectándonos a todos. Y los evangélicos peruanos se desconcertaron. ¿Y se desconcertaron por qué? Porque este evangélico les dijo, mire, en Estados Unidos, en el siglo XIX, después de la Guerra Civil Norteamericana, el senador Blaine propuso la enmienda Blaine a la Constitución, según la cual básicamente se buscaba prohibir el acceso de la Iglesia Católica a fondos públicos para poder educar. Los evangélicos recibían fondos públicos. Y aunque la enmienda de la Constitución fracasó, un número importante de estados tomaron la enmienda Blaine y la aprobaron localmente en los estados. Y hoy en día, esa enmienda Blaine, que estaba hecha para prohibir que los católicos accedieran a fondos públicos, en realidad prohibían el acceso a fondos públicos a cualquier forma de educación religiosa sectaria. Con eso querían decir católicos, no decían propiamente católicos. Hoy en día la enmienda Blaine se utiliza para prohibir que cualquier denominación religiosa, incluyendo los evangélicos que la promovieron, puedan acceder a fondos públicos para poder realizar la educación y ponerla al alcance de la población. Y hoy en día son los evangélicos los que están empujando por la eliminación de las enmiendas Blaine en las constituciones de los distintos estados norteamericanos. Y un estado como el de Georgia, por ejemplo, que es en su absoluta mayoría protestante, donde se aprobó el siglo antepasado una enmienda Blaine, hoy en día, por presión de los evangélicos, ha sido suspendida. ¿Por qué?
porque toda medida que se toma contra la Iglesia Católica en el fondo termina disparando contra cualquier religión. ¿Qué es lo que quiere la reforma del artículo 24 de la Constitución mexicana? Simplemente que se apruebe la libertad religiosa de tal manera que todas las denominaciones, incluyendo los evangélicos, puedan tener una radio cristiana que hoy en día no la tienen. Y los evangélicos se verían más beneficiados porque están más preparados, hay que decirlo con pena, con tristeza, que los católicos para establecer radios religiosas en México. Entonces, ¿por qué se oponen a la modificación definitiva de un artículo que ya fue modificado a medias y que tiene que terminar de ser modificado para que respete la libertad religiosa? Se oponen simplemente por anticatolicismo y ese anticatolicismo termina disparando contra ellos. En consecuencia, necesitan dejar de pensar a través de su fobia católica y comenzar a pensar en términos de cristianismo, porque en términos de cristianismo todos los cristianos tenemos enemigos común en la secularidad que quiere prohibir que los cristianos en general tengan la libertad de pronunciarse en temas controvertidos como el aborto, la eutanasia, la legalización de las uniones homosexuales equiparándolas al matrimonio y otros temas que hoy en día no dividen a los cristianos, sino que más bien los unen. Que tengas un buen día.